Los teens y los preteens pueden pasar, por favor, a sus clases. El resto de ustedes me acompañan, si son tan amables, en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan. Capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versos 17 en adelante. Les invito a estar en pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Es un gozo verles. Les amo. Juan 15, 17 en adelante. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como ama a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice. Y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Amado Padre en el cielo, tú sabes que yo te necesito. En este momento te necesito. Oro que me ayudes a estar aquí, totalmente concentrado en lo que estoy haciendo, totalmente dependiente de ti. Igual ruego por lo que va a pasar ahora en este lugar y en cada mente, en cada corazón. Pido que levantes a Cristo ante nuestros ojos y podamos ver lo que yo veo aquí, porque me lo han mostrado. Gloria, belleza, vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor caracterizará siempre la vida cristiana. El amor caracterizará siempre a la vida cristiana. El odio caracterizará siempre al mundo. El odio caracterizará siempre al mundo. Jesús dice que este mundo odia. Y odia mucho. Al punto de odiar incluso a aquel que no le ha dado más que razones para amarlo. Y si el mundo odia tanto, que incluso haya la manera de odiar a quien solo merece ser amado, sus seguidores, tú y yo, cristianos, cristianas, debemos entonces tomar nota de cuál podía ser nuestra única expectativa en un mundo lleno de un odio irracional como este. Si me odiaron a mí, los odiarán también a ustedes. El odio caracterizaría siempre al mundo. Este es un mundo que no conoce a Dios, que necesariamente actuará distinto, muy distinto, a cómo actúa Dios, a cómo es Dios, a cómo piensa Dios. Y será precisamente por eso que los auténticos seguidores de Jesús se distinguirían inconfundiblemente del mundo.
Porque ellos sí y ellas sí conocen a Dios y actuarían necesariamente muy parecido a como Él lo hace en un día cualquiera. El amor caracterizaría siempre la vida cristiana. El odio caracterizará siempre al mundo. Porque aquello a lo que el mundo llama amor, estemos claros, es muy distinto a lo que Dios llama amor. Para la persona promedio en el planeta, amar consiste en mostrar simpatía a quienes son igualitos a uno. En este mundo miramos con sospecha a aquellos que no son como uno. Y terminamos mirándolos con odio. El amor que dice te amo porque te amo es completamente ajeno a la experiencia del planeta. Y solamente llegar a experimentar al amor verdadero moverá nuestras rígidas entrañas. Y solo entonces querremos buscar el bien de todos aquellos que no se parecen a mí. Y la persona promedio en este planeta no conoce ese amor. No lo conoce. Es otro idioma. No sabe de qué habla o de qué estamos hablando. Porque no conoce a Dios. Jesús está aquí diagnosticando la condición humana y dándonos el único remedio para nuestro predicamento. Esto apunta aquí a mucho más que a solo decir que el mundo odia a los cristianos por ser cristianos. Por supuesto que esté eso ahí, pero ahí hay mucho más. Esto apunta a decir que el mundo odia. Y odia en realidad a todo el mundo. Tanto así que odia incluso a quienes le han dado solo razones para amarlos, comenzando con Jesús. Y de ahí para abajo a los seguidores de Jesús también. La ingenua idea de algunos cristianos es que si nos comportamos de cierta manera, lograremos que el mundo no nos odie. Muchos imaginan que el odio del mundo hacia la iglesia es si no necesariamente un síntoma de algún defecto en el amor de la iglesia y en su actitud hacia el mundo. Ojo, aunque a veces, sin embargo, eso puede ser parcialmente cierto, porque la iglesia a veces no funciona bien, la iglesia muchas veces no funciona como iglesia. Ciertamente la meta única o la meta última nunca podría ser que el mundo no nos odie. Lo que sí deberíamos asegurarnos es de que al menos lo haga, como en el mismo caso de Jesús, sin motivos justificados para hacerlo. Y no siempre ese es el caso. Yo puedo entender a muchos no cristianos que la tengan contra ciertos sectores de la iglesia o ciertos de nosotros, porque realmente nos hemos ganado eso. Tristemente nos hemos ganado eso. No hemos reflejado el carácter de Dios. No hemos reflejado lo que significa ser iglesia. Y obviamente la consecuencia es de esperar. Y nos agarramos de esto y decimos, no me importa que nos odien, porque sabemos que el mundo va a odiar a la iglesia. Cuidado, cuidado. Que nos odien por las razones en un sentido correctas. Sin motivo. Irracionalmente. Asegurémonos de eso. La causa matriz para la persecución es esta: que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios. Así que no tienen de otra sino odiar. ¿Cómo podrían hacerlo de otra manera? Todo lo que la persona promedio en este planeta percibe diferente de sí, lo rechazará, lo acosará, lo acusará, lo odiará. Pero es porque no sabe amar. ¿Y cómo podría si no conoce a Dios? Y acerca de ese no conocer, Jesús dice: si yo no los hubiera expuesto a saciedad al auténtico carácter y anhelos en el corazón de Dios, tendrían excusas de sobra para no conocerlo. Pero no ese es el caso. Yo hice todas estas cosas a plena luz del día, cosas que nadie en toda la historia humana ha hecho ni hará. Noten que la seriedad de rechazar el testimonio de Jesús, una vez más, está sobre la mesa acá. Y la consecuencia es quedarse sin excusa. Quedarse sin excusa. No lo conocemos, pero no tenemos excusa para no conocerlo.
No hay razón justificada alguna entonces para, llegado el tiempo, seguir sin conocer a Dios. No hay excusa para, llegado el tiempo, seguir sin conocer a Dios. Porque Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Y fue muy vocal al respecto. Fue muy visible al respecto. Me gusta ponerlo así. Si de alguien se podría decir se hizo viral, sería de Jesús. Sería de Jesús. Esto no fue una cosa escondida. Tampoco fue un discurso tenue que algunos si acaso lograrían escuchar. Si algo hizo Jesús, fue catapultarle al mundo una señal tras la otra. Jesús hizo todo menos pasar desapercibido. Miles de años después estamos hablando de Él. Más ruido no pudo haber hecho para arrestar nuestra atención. No hay razón justificada alguna para, llegado el tiempo, seguir sin conocer a Dios, porque Dios se ha dado a conocer. Hablamos, insisto, a veces de ese obstuso ocultarse de Dios. Deberíamos hablar más de ese abrupto evidenciarse de Dios en Cristo. A todo color. ¿Qué más visible y obvio que eso? Por eso el que odia al Hijo también odia al Padre. Una de las cosas más tristes de la historia es las muchas veces que personas han cometido actos burdos y atroces en nombre de Dios. Y había algunos allí al alcance de las palabras de Jesús que en breve alegarían que lo que harían a Jesús, lo que le harían a Jesús, o lo que harían contra Jesús y lo que le harían más tarde a los suyos, lo hacían porque amaban a Dios. Supuestamente en servicio a Dios. Qué interesante. Este es un mundo que no conoce a Dios, aunque grite y jure lo contrario. Lo que toma por Dios es sino una pobre versión y una hecha a su propia imagen, y no al revés. Dallas Willard dijo al respecto de este asunto de, en lugar de los seres humanos reflejar la imagen de Dios, los seres humanos buscar la manera de hacerse de un Dios que refleje su imagen. Él dijo lo siguiente, hablando de esta espiritualidad distorsionada. La espiritualidad erróneamente comprendida y cultivada es una fuente principal de miseria humana y de rebelión contra Dios. La espiritualidad, esto de buscar a Dios, de servir a Dios, en una manera equivocada, corrompida, en una manera erróneamente comprendida y cultivada, es una fuente principal, dice Willard, de miseria humana y de rebelión contra Dios. En el mismo acto de supuestamente servir a Dios, estamos rebelándonos contra Dios. En el mismo acto de supuestamente reflejar el carácter de Dios, estamos atentando contra todo aquello que Dios mismo representa. Esa noción errada de Dios, en el nombre de Dios, ha ocasionado la mar de atrocidades a lo largo de la historia. Abusos que muchos le achacan a Dios cuando son una afrenta directa a todo lo que Jesús reveló acerca de Dios. Agustín dijo con razón que uno nunca debería juzgar a X o a Y forma de pensar por los abusos a los que pueda ser sometida. Y de eso, creo yo, trata en parte estas palabras de Jesús. Que en el mismo acto de supuestamente representar a Dios, muchos estarían violando, sin excusa válida alguna, precisamente aquello que Dios más representa, porque no conocen a Dios. El que odia a Jesús, odia a Dios, aunque alegue amarlo. Lo que ama no es a Dios, entonces. Insisto, es más bien su propia versión de Dios, una hecha a su propia imagen y semejanza. Y le proyectamos a Dios, supuestamente Dios, lo que somos nosotros. Con razón, el mundo no puede amar. Solo puede odiar. Y muchas veces en nombre de Dios. Haciendo y diciendo cosas que nada tienen algo que ver con Dios. Incluso perseguir al Hijo de Dios. Incluso perseguir a Dios. Incluso, y por supuesto que sí, alejar de Dios. Y esto me rompe el corazón. Alejar de Dios
a todos aquellos a quienes Dios está buscando acercarlos así. Y la iglesia ha sido culpable de semejante horror. En nombre de Dios, ir contra eso que Dios más representa, el amor. Ese aparentemente inocente malentendido de en vías de servir supuestamente a Dios, hacerle violencia a todo lo que Dios representa, no es tan inocente. Porque el celo que aparenta basarse en las buenas intenciones de querer agradar a su mejor versión de Dios es un celo que ignora adrede lo que Jesús dijo, hizo y demostró a la vista de todo aquel dispuesto a ver. He contado esto, voy a hacerlo de nuevo, la conversión de C.S. Lewis. Creo que me ayuda a ver esta lucha que hay a veces con poner a un lado mi librito para aceptar la verdad que Dios dice en Cristo. Poner a un lado todo lo que es mi cosmovisión, mi manera de concebir las cosas y aún a Dios mismo para doblar la rodilla y decir, me equivoqué. Es cierto, me equivoqué, estaba equivocado, las cosas no eran como yo pensaba o creía. Miren la conversión de este hombre, a ver si está de acuerdo conmigo. Debes imaginarme solo en aquella habitación, noche tras noche, sintiendo, cada vez que mi mente se apartaba por un momento del trabajo, el acercamiento continuo, inexorable, de aquel con quien tan encarecidamente menos deseaba encontrarme. Aquel a quien temía profundamente cayó al final sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad del 1929, cedí. Admití que Dios era Dios. Rodillas, oré. Quizás fuera aquella noche el converso más renuente y remiso de toda Inglaterra. Entonces no vi lo que ahora es más fulgurante y claro: la humildad divina que acepta a un converso, incluso en tales circunstancias. Al final, el hijo pródigo volvería a casa por su propio pie. Pero ¿cómo no adorar a ese amor que le abre la puerta a un pródigo que tiene el ceño fruncido y que mira por todos lados buscando una oportunidad de escapar? Las palabras obríguenles a entrar han sido demasiado manoseadas por hombres impíos, ya que deberíamos temblar ante ellas. Y es que bien entendidas, llenan la profundidad de la misericordia divina. La dureza de Dios es más agradable que la amabilidad de los hombres, y su coacción, su forzarnos, es nuestra liberación. Wow. Hablando de doblarle el brazo a uno para ver la verdad y ceder. Aunque abrazar esa verdad signifique ir donde uno no quiere ir. Aunque signifique la admisión de estaba equivocado. El peso de la evidencia obliga a C.S. Lewis a hacer lo que hubiera preferido no hacer. Hay personas para quienes la verdad importa así de mucho, aun si termina forzándolas a tomar un rumbo que hubieran preferido no tomar. Y eso está aquí en este texto. La cuestión de qué es la verdad acerca de Dios. Todas las religiones no son iguales. Todas las cosmovisiones tampoco lo son. No hay lugar para múltiples versiones de Dios, sino a un altísimo costo. El mundo que tenemos. Un mundo que odia. Y el gran contraste será siempre entre el amor y el odio. Amor radical y odio. Amor irracional y odio. El que conoce a Dios por quien Dios en realidad es, ama. El que no conoce a Dios por quien Dios en realidad es, odia. ¿Qué más claro podía hacer Jesús al respecto? Por eso me odiaron, sin motivos justificados para hacerlo. Y por eso los odiarán ustedes. Por eso los odiarán ustedes. El mundo no ama porque el amor de Dios no le ha amanecido. Así que la pregunta nunca está supuesta a ser, ¿por qué el mundo no ama? Porque los cristianos sabemos la respuesta a eso. Lo que en realidad es altamente cuestionable es porque en demasiadas ocasiones la iglesia no ama, habiendo supuestamente conocido al amor. La existencia misma de la iglesia. Hagamos teología un poco. La existencia misma de la iglesia. Cuando la iglesia funciona bien,
La existencia misma de la iglesia, cuando la iglesia funciona bien, es un poderoso testimonio al mundo visible y al invisible acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Eso es algo que alega Pablo en su carta a los Efesios un poco más tarde. Cuando el mundo ve la iglesia, el mundo visible y el invisible, ve a la iglesia, a una iglesia que funciona bien, dice, wow. Adora a Dios primero por el plan que tuvo Dios para formar la iglesia, que ni el diablo más inteligente lo vio venir. Pero también por lo que termina produciendo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Una nueva comunidad, una nueva humanidad. La iglesia. Siendo el mundo lo que es, un lugar lleno de odio, que apenas sí sabe algo de esa caricatura que se atreve a llamar amor, que no es sino egoísmo. Un amor o un amar solo lo que se parece a uno. En un mundo así, ¿no? Un mundo así, tan lleno de odio, se quedará sin respuesta alguna para siquiera intentar comenzar a explicar cómo esa nueva comunidad forjada en Cristo, que teniendo todas las razones del mundo para no poder siquiera existir, dividida potencialmente en miles de pedazos, aún así existe. Que la iglesia exista, teniendo todas estas facciones y todas estas muros y barreras que naturalmente nos harían imposible siquiera existir. El que la iglesia existe es un milagro. Muestra al Dios invisible por nuestro amor increíble, por nuestro amor irracional, nuestro amor que el mundo no puede entenderlo. Judíos y gentiles en la misma mesa, esclavos y libres en la misma mesa, hombres y mujeres en la misma mesa, judíos de la secta conocida como celotes y judíos funcionarios de la nación invasora conocidos como publicanos en la misma mesa, ricos y pobres en la misma mesa, lindos y feos en la misma mesa, gordos y flacos, altos y bajos, penepés y pipiolos en la misma mesa, blancos y negros, latinos y anglos en la misma mesa. Personas quienes, si no es por el poder sobrenatural del amor de Dios, jamás estarían auténticamente juntos y en armonía. La sola existencia de una iglesia que funciona bien es la gloria de Dios. La gloria de Dios. En otras palabras, el Dios invisible repentinamente se vuelve visible. Lo veo, lo veo. Y esa misma iglesia sale a ese mundo lleno de odio y hace lo impensable. Ama a sus enemigos. Pone la otra mejilla a quien le había golpeado en la primera. En vez de llevar la carga por una sola milla a un soldado que le ha obligado a llevarla, abusando así de su poder, va y la carga por 2 millas. Y aquel que le pide, le da independientemente de quién sea el que está pidiendo. Y a quien le quiera quitar la túnica a la fuerza, se la da. Y le da también la capa. Porque conoce a Dios. Porque conoce a Dios. Y cuando llega un vecino musulmán, o quizás otro que se identifica como homosexual a su vecindario, en vez de evadirlo y cuchichear a costa suya sus espaldas, va y se presenta a su puerta y le comparte su número de celular y le dice que para cualquier necesidad o emergencia que se le pueda ofrecer, no dude en llamarlo. Porque usted conoce a Dios. Y si le pregunta a esa persona extrañada, pero si usted es cristiano y yo represento a la comunidad homosexual o yo represento a la comunidad, qué sé yo qué, de 20,000 comunidades que hay, usted le va a decir, es que yo soy cristiano. Y aunque nos han dado hemos pintado un mal nombre allá afuera, algunos de nosotros queremos recuperar lo que significa esa palabra. Y nosotros somos conocidos, se supone, por seguir a alguien que cruzó al otro lado. Alguien que saltó todo obstáculo que nos separaba de él. Alguien que fue y se puso a hablar con una mujer que había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su marido a plena luz del día. Cuando sabía que todo el mundo lo acusaría, todo el mundo hablaría pestes de él. Nosotros lo seguimos a él. A un Dios que murió en la cruz del Calvario cuando éramos sus enemigos. Y le gritábamos sobrenombres y nos burlábamos de él.
Nosotros nos conocemos como personas que amamos incluso a nuestros enemigos. Al famoso teólogo Karl Barth, quizás el principal teólogo del siglo XX, se le preguntó en una ocasión, ¿cuál es la verdad teológica más profunda que ha encontrado en sus estudios de tantos años? Él respondió, tarareando. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Lo más profundo me lo enseñaron cuando era un niño. Y no he sobrepasado, no he superado esa profundidad. Que Dios es amor. Él acostumbraba a llamarle así a Dios. No por su nombre. Ni siquiera por Dios. Él le llamaba el que ama. El que ama me invitó a verte. Estoy aquí en nombre del que ama. Vine a visitarte o vengo a darte esta comida o en nombre del que ama. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú y yo creyéramos esto? ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a decirle, Dios, yo necesito una nueva dosis de Espíritu Santo? Yo necesito que tú, una vez, como dice tu palabra, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo necesito que tú me des una nueva dosis de tu Espíritu Santo, porque admito, lo concedo, Dios, lo admito. A mí me gusta solamente estar con los que piensan y son igualitos a mí. A mí me gusta sí estar en camaradería. Es más, los grupos pequeños que voy es aquellos que me gustan mucho. Los que están allí porque son igualitos que yo. O cuando voy a hacer cualquier cosa, lo primero que pienso es en la gente que me cae bien. Y yo necesito cruzar al otro lado. Yo necesito empezar a experimentar ese amor tuyo que me derrita el corazón y me mueve las rígidas entrañas. Y empiezo yo a bendecir y amar, a cruzar al otro lado. ¿Qué pasaría si tus vecinos y la gente en tu trabajo y tus compañeros de estudio y aún la gente de la iglesia empezaran a hablar de tu iglesia? Ah, esos son los que aman. O de ti. Ven acá, ¿cómo que se llama el que vive en esa casa de 2 pisos? Yo no sé, sé que él es el que ama.